Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Danmachi, el gran maestro de la magia. Autor. Verse 7. La familia Zeus y la familia Hera fueron aniquiladas 15 años antes del comienzo de la historia, durante su batalla contra el dragón negro de un ojo. Así, toda esperanza para Hekai se extinguió. Entonces, ¿estoy acabado? Sion miró a la chica que lo había acogido, perdido en sus pensamientos. 104. Monster Rex Amisbaena. Chapter 104, Monster Rex Amisbaena Roar. El monstruo que descansaba en medio del enorme lago rugió. Con más de 20 metros de altura, su enorme cuerpo cubierto de escamas blanquecinas desprendía una presencia aterradora. Su grueso cuello se bifurcaba y se extendía desde su cuerpo principal, y los extremos delanteros presentaban los rasgos inconfundibles de un dragón. Los dos cuellos estaban cubiertos de escamas de dragón, cada una lo suficientemente gruesa como para ser descrita como una placa de armadura dura. La cabeza de la izquierda tenía ojos morados y la de la derecha, ojos carmesí. La cabeza izquierda de la anfisbena escutió un aliento aterrador por sus fauces, y las llamas quemaron el aire mientras se precipitaban hacia ella. Demasiado lento. La anfisbena representaba una amenaza potencial equivalente a la de un aventurero de nivel 5. Aunque su cuerpo era varias veces más grande que el de un Monster Rex estándar, su inmensa fuerza física le permitía moverse a una velocidad extrema. Sin embargo, eso era muy inferior a la velocidad del rayo. Raiden desapareció de su sitio. En menos de un abrir y cerrar de ojos, Raiden estaba flotando justo delante de él. Trueno. La hoja cortó limpiamente la cabeza izquierda con un ataque en forma de cruz. En medio de sus agonizantes gritos, las llamas estallaron violentamente dentro de su propia boca. Volvió a alzar su espada, y un violento relámpago recorrió la zona. En ese preciso instante, la anfisbénida dejó de revolcarse de dolor y exhaló con fuerza una niebla roja desde su cabeza derecha. Una medida inútil. Mientras su voz se desvanecía, un rayo cayó una vez más. La niebla roja no tuvo ningún efecto sobre el ataque. Como si hubiera perdido por completo toda su fuerza, la enorme cabeza se desplomó en el agua. Como era de esperar, los elementos también tienen jerarquías estrictas, murmuró Sion. El anfisbénido era un monstruo rex temible. Su cabeza izquierda podía escupir llamas que ardían con un calor extremo. Incluso si un aventurero de nivel 6 recibiera un impacto directo de ese aliento, lo más probable es que quedara reducido a cenizas. La cabeza derecha podía exhalar una niebla roja, una habilidad peligrosa que provocaba que cualquier magia que entrara en contacto con ella se deshiciera por completo. En esencia, se trataba de una poderosa forma de anulación. Raiden no conocía ninguna técnica de esgrima de alto nivel. Dado que Sion la controlaba, ella solo conocía lo básico y confiaba en lograr milagros mediante una fuerza bruta abrumadora. La propia Raiden estaba compuesta enteramente de relámpagos, y solo con el control mental preciso de Sion se podía generar un rayo tan aterrador. Ese ataque eludió fácilmente el ataque antimagia de la anfisbena, lo que significaba que el rayo de Raiden era fundamentalmente mucho más poderoso que el monstruo y sus ataques. No se trataba solo de una diferencia en la calidad general y la potencia bruta de los rayos, sino de una brecha conceptual mucho más profunda. El rayo de Raiden no llegaba al nivel de un arcano, pero aún así era muy diferente del rayo elemental ordinario. Pensándolo bien, si Raiden tuviera plena energía y verdadera autoconciencia, podría considerarse una existencia en algún punto intermedio entre un ser humano y un dios. Especuló Sion. Los humanos eran humanos y los dioses eran dioses. La humanidad jamás podría ser elevada a la verdadera divinidad. Pero Sion pensaba que no era así. Especuló que la diferencia de poder entre humanos y dioses era simplemente demasiado grande incluso para un aventurero de nivel 10, lo que significaba que tenía que existir algún tipo de brecha de transición entre ellos.
Debería mejorar su cuerpo y llenar sus reservas con piedras mágicas. Sion pensó por un momento, luego controló a Raiden para que recogiera la piedra mágica. Con un destello de relámpago, la piedra mágica se hizo añicos y Raiden usó un hechizo de absorción para consumir la energía. La piedra mágica, absorbida por su cuerpo, se utilizó posteriormente para mejorar activamente tanto su cuerpo como su mente. Ella todavía se encuentra dentro del rango de nivel 4, el proceso consumía una cantidad absurda de piedras mágicas, y solo la mazmorra podía proporcionarlas en cantidades tan masivas. Los relámpagos surcaban el cielo con furia, y Raiden flotaba a unos 5 metros del suelo. Brilla hacia abajo. Un círculo mágico se extendió desde debajo de sus pies y luego condensó una cantidad aterradora de relámpagos en su mano. El inmenso poder se comprimía continuamente. La enorme cantidad de energía que podía ejercer su cuerpo de marioneta superaba lo que Sion podía manejar sin peligro. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 105. Udeo capítulo 105, Udeus Raiden llegó al piso 37. Los monstruos eran de un nivel mucho más alto y la calidad de sus piedras mágicas era muy superior a las que se encontraban en los pisos superiores e intermedios. Y lo que es más importante, se trataba de una cámara para un monstruo T-Rex. El monstruo T-Rex del piso 17 tenía un potencial de amenaza equivalente al nivel 4. La anfisbena, que operaba entre el piso 25 y el piso 27, tenía una amenaza base equivalente a un nivel 5. El piso 37 no era más pequeño que toda la ciudad de Horario y su amo era Udaeus, un monstruo T-Rex capaz de vencer el nivel 6. El entorno también se ha vuelto mucho más oscuro, murmuró Sion. Se percató de que los alrededores estaban increíblemente oscuros, pero afortunadamente estaba operando desde una perspectiva en tercera persona y podía luchar confiando en sus sentidos. Han llegado. Con un rápido movimiento de su espada, Raiden mató a varias ovejas calavera. Un cráneo de oveja era un tipo de monstruo bípedo con un cráneo de oveja por cabeza y un cuerpo compuesto enteramente de hueso crudo. Un aventurero común y corriente probablemente sería emboscado con facilidad en un entorno tan poco iluminado. La atmósfera sombría y la compleja estructura laberíntica pusieron a prueba la resistencia mental de los aventureros. Incluso desde la perspectiva de su hechizo, Sion aún podía sentir la atmósfera. No pudo evitar recordar la tensa sensación de recorrer los mapas cuando jugaba a Silent Hill F en su vida pasada. El piso 37 era la zona conocida como el Palacio Blanco, que tenía aproximadamente el mismo tamaño que Horario. El Palacio Blanco estaba rodeado por enormes murallas circulares que podrían describirse como baluartes de fortaleza, creando un total de 5 niveles separados. Además de las rutas habituales, en este piso había muchas zonas inexploradas que nunca habían sido cartografiadas. El territorio inexplorado carecía de mapas que sirvieran de guía, y la estructura del laberinto era tan compleja que, una vez que una persona se perdía, podía no encontrar jamás la salida. La ruta correcta discurría desde el exterior de la quinta muralla circular hasta el interior de la primera muralla circular. Debido a que la zona era demasiado extensa y los monstruos eran increíblemente fuertes, una expedición requería un equipo de aventureros de al menos nivel 5 para llegar a este piso de forma segura. Incluso entonces, si se perdieran, tal vez nunca podrían regresar a la superficie. Podría elaborar un mapa de este piso y entregárselo al gremio para mejorar mi reputación. Eso era algo que debía considerar después de convertirse oficialmente en aventurero en el futuro. De hecho, no se trataba solo de construir una buena reputación. Explorar territorios desconocidos y recopilarlos en un mapa se consideraba un logro enorme. Cuantas más personas utilizaran el detallado mapa de Sion y se beneficiaran de él, más excelia de alta calidad acumularía. El crecimiento actual de Sion era suficiente para asegurar que, incluso sin ninguna habilidad de crecimiento excepcional, podría aprovechar rápidamente su potencial una vez que recibiera un Falna. La excelia de alta calidad combinada de este tipo de cosas sería más que suficiente para eliminar cualquier límite físico de nivel. ¿Está en esa dirección? Raiden miró hacia la sala del jefe y luego avanzó. El monstruo T-Rex del piso 37 era ligeramente diferente de los demás T-Rex. Udaeus era un esqueleto colosal, pero solo se veía la parte superior de su cuerpo. Eso no era del todo exacto. Sería mejor decir que la parte inferior de su cuerpo estaba enterrada directamente en el suelo.
Su cabeza tenía la forma de un cráneo de oveja enorme, lo que lo convertía en el rey indiscutible de las ovejas cráneo. Aunque a primera vista sus movimientos parecían lentos, su enorme potencia y su inmenso tamaño hacían que su velocidad de ataque real fuera cualquier cosa menos lenta. Udaeus realizó su ataque característico. Eso fue invocar pilares. Estos imponentes pilares brotarían violentamente del suelo para empalar a los aventureros desprevenidos. Ni siquiera grandes grupos de asalto pudieron derrotar a este monstruoso T-Rex inmóvil de un solo golpe, y ese aterrador ataque de área fue precisamente la razón. Además, cualquiera que desafiara a Udeo en solitario y llevara al monstruo al límite obligaría a Udeo a desenvainar su espada. Existía cierta probabilidad de que la espada cayera como objeto especial tras derrotarlo bajo esas estrictas condiciones. Esto era algo que Ice descubriría en el futuro durante su batalla con Udeo. La razón por la que nadie había descubierto este secreto a lo largo de 1000 años era porque pocas personas podían cumplir sus condiciones. Alfia sin duda podría lograrlo. Pero debido a que la diferencia en su fuerza era tan enorme, ella nunca la llevaría al límite. Alguien con una fuerza ligeramente inferior podría ser capaz de luchar contra Udeo, pero nunca sobreviviría el tiempo suficiente para llevarlo a su fase final. Me pregunto si Udeo desenvainará su espada contra Raiden, murmuró Sion. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS 106. El problema de Raiden capítulo 106, el problema de Raiden. Aunque Sion ya era fuerte, aún le faltaba fortaleza mental. Con solo mirar al monstruoso T-Rex a través de la pantalla, sintió un escalofriante pavor que le subía desde lo más profundo del corazón. Si tuviera que enfrentarse a Udeo en persona, aunque el monstruo T-Rex no fuera rival para él, Sion aún necesitaría un poco de tiempo para adaptarse antes de poder superar su presencia opresiva. Afortunadamente, ahora podía experimentar esa presión aterradora de forma segura a través de una pantalla, lo que le permitía acostumbrarse a ella con antelación y, finalmente, superarla. La principal razón por la que Sion confiaba en poder adaptarse en poco tiempo era que su hechizo de entrenamiento mental y la continua exploración de su propia alma le habían proporcionado una mente muy lúcida y una voluntad inquebrantable. Inazuma brilla eternamente. Raiden alzó su espada. Innumerables rayos puros surgieron de la nada, transformándose en agujas de relámpago mortales que se precipitaron directamente hacia Udeo. Un trueno aterrador retumbaba sin cesar, estallando con fuerza en el aire frío. El ensordecedor sonido de sus ataques continuó sin cesar hasta que el suelo quedó cubierto de huesos destrozados. Bloqueó la mayor parte del impacto, señaló Sion. Raiden dio un paso al frente y blandió su espada en un brutal tajo. La hoja de luz en forma de media luna chocó directamente con el brazo levantado de Udeo, y sus huesos reforzados produjeron un crujido seco. Fútil. Innumerables arcos de relámpagos púrpuras crepitaron mientras Raiden se desplazaba rápidamente por el aire, blandiendo su espada a una velocidad increíble. Los deslumbrantes golpes, que se movían mucho más rápido de lo que el ojo humano podía seguir, dejaron profundas hendiduras en los huesos de Udeo, casi sometiendo al jefe hasta sus límites. Un rugido tremendo resonó en la habitación, e innumerables pilares de hueso gigantescos surgieron violentamente del suelo para atacar a Raiden. Tras aplastar sin dificultad las púas de hueso que se aproximaban, Raiden finalmente dio un paso atrás. No es que el ataque la hubiera repelido. Sion simplemente decidió darle al oponente algo de tiempo para reaccionar. De lo contrario, la batalla habría terminado en un instante. ¿Desenvainó su espada? Raiden se quedó mirando el extraño fenómeno en el suelo, donde la empuñadura de una espada de color negro azabache emergía lentamente de las sombras. La otra mano de Udaeus, que aún no se había roto, sujetaba con fuerza la empuñadura de la enorme espada. El acto de desenvainar la hoja provocó una violenta ráfaga de viento. Alzó la enorme espada negra en alto. Sus inquietantes ojos carmesí parecieron brillar aún más antes de que, de repente, atacara con todas sus fuerzas. El tajo directo y contundente impactó contra el suelo, desatando una aterradora onda expansiva de fuerza opresiva que se dirigió directamente hacia Raiden. Poder puro, qué aburrido. Raiden alzó su espada y violentos relámpagos crepitaron con fuerza a su alrededor, creando una explosión ensordecedora. Desgarrado hasta el olvido. La onda expansiva generada por la fuerza física bruta fue aplastada y su ataque conceptual impactó de lleno en Udeo. Ahora que has desenvainado tu espada, no me sirves para nada.
El devastador rayo atravesó limpiamente el pecho de Udeo, partiendo en dos el enorme esqueleto junto con sus huesos y su piedra mágica. Raiden avanzó sobre los restos derruidos, absorbió la piedra mágica de Udaeus y luego colocó su mano sobre la espada caída. Absorbe la mente. Usando su hechizo de absorción para convertir el arma física en energía mental pura, Sion lo usó con cuidado. La enorme espada negra se encogió considerablemente y se condensó en una pequeña esfera. Una vez que se convirtió por completo en materia de almas y se almacenó, Raiden ignoró el resto de los escombros. Sion aún no había descubierto cómo usar correctamente esos objetos raros que soltaban los monstruos. Aunque la espada era considerada valiosa por otros aventureros, para él no era más que un objeto común y corriente. Lo que realmente le importaba a Sion era dominar la forja de su propia espada mágica. Tras haber derrotado sin dificultad a Udaeus, Raiden obviamente tenía la intención de seguir adentrándose en el laberinto. Aunque parecía que había transcurrido bastante tiempo, Sion había comido abundantemente y descansado un rato antes de entrar en la mazmorra. Sin embargo, Raiden ya había derrotado a 3 variantes distintas de Monster Rex en un solo viaje. En otras palabras, toda la serie de batallas contra los jefes había durado menos de media hora. Es una lástima que, una vez que cree las demás marionetas, las condiciones óptimas para mejorar sus niveles probablemente no estén disponibles tan rápidamente, murmuró Sion, con un tono ligeramente decepcionado. El tiempo de reaparición de Goliath fue de 2 semanas completas, mientras que el de Udeo requirió 3 meses. En comparación con los monstruos comunes, las piedras mágicas que proporcionaba un monstruo Rex eran obviamente mucho más potentes. Disfrutando del resto del día con Metería, otra tarde tranquila transcurrió rápidamente. Esa noche, Raiden finalmente regresó a casa. Sion miró fijamente al inexpresivo Raiden, que permanecía en silencio frente a él, y se sumió en profundos pensamientos. Nivel 7, ¿ese es su límite actual? El nivel 7 que mencionó Sion no era una definición de su potencial amenaza general, sino más bien una medida interna de sus reservas de energía de piedra mágica y la densidad general de su cuerpo hecho de materia del alma. Estos datos constituyeron la base fundamental para la creación de su marioneta. No era que un cuerpo hecho de materia del alma no pudiera fortalecerse más. Más bien, el suministro de energía necesario para superar esa barrera era enorme. Intentar forzar una mejora con recursos insuficientes limitaría su rendimiento futuro. En términos generales, los monstruos comunes podían convertirse en irregulares simplemente absorbiendo activamente piedras mágicas de su propia especie. Sin embargo, los monstruos también estaban sujetos a estrictas restricciones de nivel. Aunque consumieran una cantidad absurda de piedras mágicas idénticas, pocos monstruos podrían aumentar su nivel de amenaza potencial en 2 niveles completos. Los seres irregulares nacidos de monstruos comunes rara vez aumentaban su nivel de amenaza inicial. Simplemente se volvieron mucho más complicados y mucho más difíciles de manejar que sus contrapartes estándar. Esto se debía a que el potencial de un monstruo estaba estrictamente limitado. Ese era su techo superior. En comparación con los humanos, los monstruos estaban sujetos a una jerarquía mucho más estricta e inquebrantable. La misma lógica se aplicaba a las piedras mágicas. Después de que Raiden finalmente alcanzara su límite actual, Sion también se dio cuenta de lo que le faltaba. No se trataba simplemente de reestructurar las piedras mágicas, ni de aumentar la masa total de su cuerpo, compuesto de materia del alma. Más bien, se trataba de algo mucho más fundamental. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS 107. Creación de títeres. Capítulo 107. Creación de títeres. Los genes fueron el plano para la construcción del cuerpo humano, proporcionando datos esenciales y planes estructurales. Eran segmentos de ADN que portaban efectos hereditarios. Los genes sustentan la estructura y función básicas de la vida, almacenando toda la información necesaria sobre el proceso biológico completo, como la raza, el tipo de sangre, la concepción y el crecimiento. Para los humanos, los genes eran como el esquema fundamental y las notas detalladas necesarias para escribir una historia. Sin un esquema y un plan detallado, una obra se volvería inestable y propensa a problemas estructurales. Por lo tanto, los seres humanos no podrían existir sin genes. Si bien Raiden podía existir sin ellos, eso también significaba que no podía alcanzar su forma perfecta. Raiden era una forma de vida elemental basada en un cuerpo hecho de materia del alma.
Además de las marionetas creadas por Sion, existía otra forma de vida elemental en este mundo, a saber, los grandes espíritus. A diferencia de Raiden, cuyas funciones físicas eran prácticamente inexistentes, un espíritu poseía su propio sistema operativo completo y viviente. La limitación de su piedra mágica provenía directamente de este defecto: la completa falta de información sobre factores vitales. Sion calculó que necesitaba comprender suficientemente este concepto para perfeccionar a Raiden y llevarla al nivel 7 o superior. Si tan solo tuviera un espíritu para diseccionar y analizar, Sion no pudo evitar suspirar. Se preguntó si podría encontrar el verdadero cuerpo de un espíritu corrompido en las profundidades de la mazmorra. Si pudiera, probablemente podría mejorar aún más a Raiden. La información vital y el alma eran las claves absolutas para la transformación de sus marionetas. Un avance significativo en cualquiera de estas dos áreas sería un logro monumental para Raiden. Resolver el problema de la información vital podría incluso ayudar a Sion a descubrir cómo materializar su propia alma. En cualquier caso, sus marionetas habían llegado a un punto muerto, pero las marionetas en sí mismas ya no representaban un problema importante. El único inconveniente era que para manejarlos tenía que dividir su mente en múltiples hilos activos, lo cual resultaba bastante agotador mentalmente. Con mis capacidades actuales, puedo dividir cómodamente mi atención en 10 hilos distintos. Un hilo se utilizaba para acompañar a Metería, y los 8 hilos restantes podían usarse para controlar a sus marionetas. A medida que aumentara su fortaleza mental, este límite superior no haría más que seguir subiendo. Antes de abordar la compleja información relativa a los factores de la vida y el alma, lo que necesitaba hacer en ese momento era acumular más conocimiento. Calculó que una sola marioneta necesitaba unos 800 millones de piedras mágicas para alcanzar el nivel 7, lo cual no era una cantidad insignificante. Además, dotar a las marionetas de propiedades mentales y controlarlas en la batalla también era una forma muy eficaz de entrenamiento mental para Sion. Esto le permitió comprender mejor el poder y la esencia de su mente, acercándolo así a los conceptos fundamentales del mundo. Comencemos la creación de una nueva marioneta. Tras considerar sus limitaciones actuales, Sion comenzó a pensar: ¿qué tipo de marioneta debería hacer a continuación? Elementos. El cuerpo hecho de materia del alma era solo el estado básico. Si quería especializar el poder de combate de sus marionetas, estas debían representar elementos completamente diferentes. Cada uno de estos elementos pertenecía a un dominio diferente, funcionando de forma algo similar a los frutos Logia de su vida pasada. Para la segunda marioneta, crearé viento. Sion pensó un momento y luego comenzó a moldear sus rasgos faciales. Con su pelo corto y rubio y sus ojos brillantes, parecía bastante joven. Sus mejillas suaves y redondas la hacían parecer más tierna que tradicionalmente bella. No era la más deslumbrantemente bella, pero tenía un encanto que fácilmente convencía a la gente. Llevaba un vestido blanco y un tocado con forma de 2 flores blancas inmaculadas. También sostenía en su mano una hermosa espada Aquila Favonia. Como cabría esperar de mis propias habilidades, la escultura es realmente excelente. Al contemplar la adorable figura de hermana mayor que tomaba forma ante él, Sion no pudo evitar suspirar de satisfacción. En ese momento no disponía de suficientes piedras mágicas de alta calidad, por lo que la nueva marioneta solo tenía un nivel máximo de 3. Sin embargo, poseía un sistema interno único, diseñado principalmente para absorber la mente y la energía. Si permanecía en la mazmorra durante unos días y absorbía suficientes piedras mágicas, podría alcanzar el nivel 7 de forma natural. Es bastante mona, un tipo completamente diferente a Raiden. Metroria, que estaba cerca, miró y preguntó: ¿cómo se llama? Luz. Sion respondió con entusiasmo: su elemento principal es el viento. ¡Qué bonito! Es preciosa. Tus hechizos son realmente asombrosos. Metroria dijo con envidia: ojalá fuera tan fuerte como ella. En comparación con otros aventureros, tu progreso personal ya es rápido. Sion sonrió y dijo: en 2 o 3 años como máximo, podrás igualar a un aventurero de nivel 1 sin necesidad siquiera de una fauna. Ese ritmo de crecimiento aplastaría a muchísimas personas. Es cierto, ya no soy la misma persona frágil que solía ser. Metroria se dio cuenta de repente de su propio crecimiento. Luego, puso las manos en las caderas y mostró una expresión de gran autosatisfacción. El marcado contraste entre este gesto orgulloso y su habitual comportamiento amable resultaba sorprendente, haciéndola parecer adorable. Lo sé. Sion aplaudió divertido.
Luego, controló a Lumine para que imitara a Metería, haciendo exactamente la misma pose de suficiencia con las manos orgullosamente en las caderas. No te rías de mí. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS 108. Diferentes tipos de títeres. Capítulo 108. Diferentes tipos de títeres. No me estaba burlando de ti, es que eres demasiado lindo, no pude evitarlo. Sion sonrió. ¿Sigues hablando? Metería puso los ojos en blanco al ver a Sion. Luego miró a Lumine con gran interés y dijo, me temo que competirá conmigo por tu afecto. Sion se quedó sin palabras. Ya te lo dije, jamás llegaría al extremo de ponerle una mano encima a una marioneta. Sion replicó. ¿Todavía te falta confianza? ¿Crees que no eres tan divertido como una marioneta? Metería miró a Lumine y murmuró. Bueno, ahora mismo solo es una marioneta, pero en el futuro será un espíritu. Sion se quedó prácticamente sin palabras ante el estado mental actual de Metería. De acuerdo, voy a seguir haciendo las marionetas. Sion frunció los labios y no continuó la conversación con Metería. Está bien. Metería pareció un poco decepcionada, pero se recompuso y cambió de tema. Por cierto, ¿cuántas marionetas piensas hacer? Digamos que habrá 8 en total por ahora. Sion dijo. Estas 8 marionetas representan mi comprensión personal de un determinado elemento, y pueden considerarse como la verdadera encarnación de la naturaleza. ¿Eso significa que todavía quedan 6 chicas encantadoras? Los ojos de Metería se llenaron de curiosidad mientras hablaba con gran interés. Date prisa, tengo muchísimas ganas de que nazcan estas niñas. Sion se encogió de hombros y luego comenzó a crear la siguiente marioneta. Relámpagos, viento, y después la tierra. Sion ya tenía una idea sólida para la marioneta terrestre. Después de todo, puesto que ya había desarrollado el hechizo de armadura protectora del corazón, sería una lástima no crear a la princesa reina del rock. Sion comenzó a esculpir el rostro del personaje. Tenía el pelo corto y plateado, iba vestida como una doncella caballero y llevaba una armadura fina. Como debe hacerlo un buen caballero, dijo Noelle. Sus suaves palabras ocultaban una inmensa confianza y dulzura. Lindo. Sion murmuró. Usemos esto como la frase inicial de sus batallas. ¿Caballero? Metería preguntó con curiosidad. ¿No es ella una criada? Una doncella caballero. Sion miró de reojo y dijo. ¿Existe tal título? Metroria suspiró suavemente. Una criada era solo una criada, pero combinar una criada con un caballero sonaba inesperadamente interesante. ¿Qué tal si me pongo un traje de sirvienta la próxima vez? De repente, Metería mostró una expresión de gran interés. Bueno, lo que tú quieras. Sion arqueó una ceja. Puedes decir lo que quieras, pero seguro que te encantará. Dijo Metería con orgullo, con las manos apoyadas con seguridad en las caderas. Cada vez estás peor. Sion suspiró. Todo es gracias a que me enseñaste muy bien. Ella arqueó una ceja y le dedicó una sonrisa juguetona. Te prepararé un traje de sirvienta para que te lo pruebes esta noche. Sion respondió en voz baja. Antes de que Metería pudiera hablar de nuevo, añadió. De acuerdo, aún quedan 5 marionetas por hacer. Al oír esto, Metería no tuvo más remedio que renunciar con pesar a seguir molestando a Sion. A continuación, los personajes de tipo fuego. Sion pensó en una vieja serie de anime que aún recordaba. Esa era Shakugan no Shana. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS 109. Dragón Negro capítulo 109, Dragón Negro. Después de completar rápidamente la creación de Shana. Sion descansó un rato, y enseguida se fabricaron todas las marionetas restantes. Esdeat. Tordo músico. Satella y el Aqua. Aunque Aqua se comportaba de forma tonta en su mundo, seguía siendo una diosa. Al crear sus almas en el futuro, solo necesitaba asegurarse de que sus personalidades siguieran siendo las mismas que en su versión anime. Poco después de que se completara la creación de las marionetas, llegaron de repente malas noticias. 2 meses y medio después de que la familia Zeus y la familia Hera derrotaran con éxito al Behemoth y al Leviatán, llegaron noticias del mundo exterior sobre las actividades del dragón negro. Aquel dragón, que había estado dormido durante 1000 años, abrió los ojos una vez más y comenzó a moverse.
Esto significaba que la familia Zeus y la familia Hera debían partir para cumplir con su deber. Ni siquiera Sion podría haber imaginado que la verdadera razón por la que no podía impedir que las dos familias declararan la guerra al dragón negro no era su arrogancia por ser los más fuertes del mundo, sino el hecho innegable de que el monstruo había despertado de su largo letargo. Pensándolo bien, tiene sentido. Al fin y al cabo, las otras dos grandes misiones ya se han completado y ha llegado el momento oportuno. Probablemente el dragón negro despertó en la mazmorra, murmuró Sion. Sion negó con la cabeza. Aunque estaba algo preocupado, ya no era la misma persona indefensa que era cuando llegó a este mundo. Ahora, era capaz de luchar contra ese dragón. Por supuesto, no era su cuerpo real, sino una marioneta. Aún así, teniendo en cuenta que los aventureros de nivel 7, 8 y 9 de las novelas ligeras fueron completamente humillados al resistir, parecía que las marionetas ordinarias tampoco eran rival para el dragón. Por eso, necesitaba otros métodos. Sion ya tenía un plan sólido para esto, que consistía en crear un gigante descomunal. El límite máximo para una marioneta normal era el nivel 7, pero ¿qué pasaría si se tratara de una marioneta gigantesca construida con la plantilla de un monstruo T-Rex? Incluso entre aquellos del mismo nivel, el poder de combate de los humanos y el de un monstruo T-Rex eran diferentes. Los humanos podrían superar esa brecha con habilidades de desarrollo especiales y magia, pero los parámetros básicos de un monstruo T-Rex eran sin duda mucho más elevados. Para Sion, la única diferencia entre ambos radicaba en la cantidad total de energía y la enorme diferencia de tamaño corporal. El mayor problema fue averiguar dónde conseguir tantas piedras mágicas de alta calidad. Centró su atención en las partes más profundas de la mazmorra, muy por debajo del piso 50. Las marionetas elementales recién creadas por Sion luchaban activamente contra los monstruos allí abajo, y un total de 8 perspectivas distintas quedaron perfectamente grabadas en su mente. Las marionetas son bastante eficientes a la hora de adquirir piedras mágicas, ya que pueden almacenarse directamente como energía mental sólida. Cazar monstruos durante todo el día puede acumular rápidamente los recursos necesarios. Incluso sin cultivar ninguna variante de Monster Rex, cada marioneta tardó solo 3 días en alcanzar el nivel 7. Una vez que alcanzaran ese nivel, podrían unirse fácilmente y aventurarse en las zonas más profundas para conseguir aún más piedras mágicas. Pero Sion seguía pensando que no era suficiente. La piedra mágica que había dentro de una marioneta normal tenía, como mucho, el tamaño de 2 dedos. Sin embargo, si quería crear una marioneta gigantesca diseñada para luchar contra ese dragón, la piedra mágica central tenía que tener un tamaño de al menos 3 a 5 metros cúbicos. Necesito encontrar la manera de lograr una puntuación altísima. Sion centró toda su atención en el gremio. Los gobernantes milenarios de Horario fueron Zeus, Hera y Urano. Uranos era amigo íntimo de Zeus, y los miembros del gremio eran prácticamente su propia familia. Cada año, el gremio exportaba una enorme cantidad de piedras mágicas. La mayoría de las piedras mágicas que salían de la mazmorra acababan directamente en los bolsillos del gremio, que luego las vendía al mundo exterior obteniendo un inmenso beneficio. Podría decirse que el gremio había acumulado una cantidad aterradora de riqueza y, lo que es más importante, controlaba directamente el comercio mundial de piedras mágicas. Para entonces, Sion se había ganado por completo la confianza de la familia Hera. Si encontraba una buena razón, podría estafarles para obtener una importante suma de dinero. Primero, hagamos un pequeño prototipo. Sion reflexionó un momento y luego sacó un pequeño trozo de mitril. El mitril fue refinado cuidadosamente, luego sus propiedades mentales fueron realzadas con un grabado en oro de nivel maestro, y pronto un hermoso anillo apareció en sus manos. Este era el anillo protector del corazón. Una vez activado el encantamiento con la mente, formaba un escudo protector capaz de bloquear un ataque de nivel 7. Aunque las familias Zeus y Hera habían comenzado a aprender las técnicas mentales enseñadas por Sion, aún era demasiado pronto para que las dominaran. En primer lugar, la magia del vuelo era difícil de entender. Había pasado más de un mes y todavía había muchos miembros que no la habían aprendido en absoluto. Además de la inmensa dificultad de aprenderlo, resultaba difícil utilizarlo en la práctica en una batalla real. Combatir mientras se utilizaba activamente la magia de vuelo y se mantenía un escudo protector era algo que no todos podían hacer, ni siquiera los aventureros de alto nivel. De esta forma, los objetos mágicos protectores, como los anillos que se pudieran llevar fácilmente, aumentarían considerablemente la tasa de supervivencia general de ambas familias. Alfia.
Con un solo pensamiento, Sion contactó a Alfia a través de un objeto mágico y le dijo, vuelve. El objeto mágico utilizado para la comunicación era un simple collar, que Sion usaba para conectarse con su red mental, utilizando la misma frecuencia que le permitía controlar a distancia marionetas como Raiden. Imbuirlos de propiedades mentales y conectarlos como objetos mágicos emparejados mediante grabados en oro fue una tarea en la que Sion dedicó mucho esfuerzo. En la novela ligera existían objetos mágicos similares, pero eran raros y solo un usuario misterioso del calibre de Phelps podía crearlos con éxito. El objeto mágico conocido como óculo podía funcionar como monitor y transmitir sonido a largas distancias, pero debido a que era difícil de fabricar y los materiales necesarios eran escasos, ni siquiera Phelps tenía muchos en stock. Alfia regresó poco después, y Sion pudo notar fácilmente que estaba de mal humor. ¿Estás ocupado?, preguntó Sion. Sí, la noticia sobre el dragón negro llegó demasiado de repente. La expresión de Alfia se tornó ligeramente sombría, luego cambió de tema y preguntó. Hablando de eso, ¿tienes algo importante que quieras comentarme? MHM. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 110. Marioneta masiva capítulo 110, marioneta gigante para los herreros comunes, resultaba difícil forjar armas y armaduras para aventureros de alto nivel. Esas armas y armaduras ya eran extraordinarias aunque solo ofrecieran un rendimiento básico. Las habilidades artesanales de Sion le permitieron crear armas, armaduras, objetos mágicos y otros equipos que los aventureros podían usar fácilmente. Hablaré con Hera, y si ella está de acuerdo, ayudaré a movilizar los recursos. Alfia dijo sin rodeos. Pero creo que hay algo más que esto, ¿no? Ella había sido testigo de la eficiencia de Sion en la forja de armas. Las armas que a otros herreros les llevarían de 3 a 5 horas y una inmensa cantidad de concentración, él podía terminarlas en menos de un minuto. Este asunto no era particularmente urgente. Podrían haber hablado de ello fácilmente cuando ella regresara esta noche. Pero Sion aún así la volvió a llamar. En realidad, estoy planeando construir algo enorme. Debería ser útil en la batalla para exterminar al dragón negro, pero requiere muchos recursos, dijo Sion con una sonrisa. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Alfia, algo sorprendida. Probablemente necesitaré entre 10 y 50 mil millones de balis en piedras mágicas. Sion ladeó la cabeza pensativo. ¿Cuánto? Alfia miró a Sion con asombro. Ten en cuenta que incluso un grimorío raro cuesta como máximo entre 200 y 300 millones de balis, y un arma de primer nivel cuesta aproximadamente la misma cantidad. Sion pidió miles de millones de balis de entrada, lo que significaba que planeaba agotar los ahorros que sus dos familias habían acumulado a lo largo de 1000 años. Piedras mágicas por valor de entre 10 y 50 mil millones de balis, repitió Sion con calma. Siempre dices cosas que sorprenden a la gente. Alfia se frotó las sienes, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. Cuando nos enfrentamos al dragón negro, no es de extrañar que tengamos que hacer muchos preparativos, dijo Sion encogiéndose de hombros y sonriendo. En ese caso, tengo curiosidad. ¿Qué tan grande es esa marioneta gigante de la que hablas?, preguntó Alfia. Quizás 80 metros de altura. Sion pensó por un momento y luego dijo. Alfia se quedó sin palabras. En ese caso, sin duda se necesitaría mucho tiempo para prepararlo. Incluso para las familias de Zeus y Hera, miles de millones de balis no era una suma pequeña. Además, aunque eran una familia de primer nivel que había acumulado poder durante 1000 años, no tenían tantas piedras mágicas almacenadas. El gremio debería tener algunas existencias, pero ni siquiera ellos tendrían un suministro ilimitado. ¿Y si Zeus y Hera estarían de acuerdo? La probabilidad de que se negaran era baja. Después de todo, Sion era de fiar y Alfia lo había respaldado personalmente, así que básicamente no habría ningún problema para conseguir la financiación. Hablaré con Hera, dijo Alfia tras un momento de reflexión. Además, tengo muchas ganas de ver tu trabajo final. Entonces te lo dejo a ti, dijo Sion riendo. Crear una marioneta tan grande lleva mucho tiempo, así que cuanto antes consiga los materiales, mejor. Haré lo que pueda, asintió Alfia y salió de la habitación. Además de la petición de Sion, tenía muchas otras cosas que hacer. Después de todo, ella era una ejecutiva de la familia Hera, y tenía que hacer preparativos considerables para la próxima batalla contra el dragón negro.
Ahora que el dragón negro había comenzado sus actividades, cada día de retraso resultaba perjudicial para la humanidad en este mundo. En un plazo máximo de 2 días, las dos familias emprenderían oficialmente su campaña. Una vez resueltas las piedras mágicas, el siguiente paso es la construcción en sí, murmuró Sion. Sion no era del todo indiferente respecto a la apariencia de sus construcciones, pero tampoco se obsesionaba con ello. El exterior era solo una apariencia. Dado que el propio Sion podía controlar fácilmente sus funciones, el diseño físico solo necesitaba ser perfectamente adecuado para el combate. Optemos por la unidad 01. Sion no tardó mucho en tomar su decisión. Considerando que la marioneta que creó Sion podría convertirse en un ser vivo en el futuro, y que tendría una alta compatibilidad con un campo AT. Sion decidió diseñar su apariencia para que se pareciera perfectamente a la unidad 01. Con las capacidades mentales actuales de Sion, era totalmente capaz de replicar a la perfección cada detalle de la unidad 01 a partir de sus recuerdos. A continuación, se aborda la cuestión del cuerpo físico. Incluso miles de millones de balis en piedras mágicas solo podrían servir, como mucho, como una vasta fuente de energía. No podrían utilizarse para crear un cuerpo físico masivo únicamente a partir de materia del alma, ya que el consumo de energía sería simplemente demasiado grande. Al fin y al cabo, iba a tener 80 metros de altura, construido íntegramente para el combate extremo. Incluso excluyendo el consumo masivo necesario para generar materia del alma. La energía de la piedra mágica que solicitó apenas sería suficiente para sostener una batalla de alta intensidad librada con todas sus fuerzas. Por lo tanto, Sion planeó transformar la materia física de alta densidad directamente en materia del alma para preservar sus reservas mentales. Los materiales ordinarios no podrían soportar una batalla de la magnitud catastrófica del dragón negro. Por lo tanto, solo servirían los materiales de la más alta calidad. Casualmente, Sion conocía un lugar específico en la mazmorra que poseía una enorme cantidad de materiales de primera calidad. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 111. Nosos capítulo 111, Nosos el laberinto artificial también conocido como Nosos. Fue el resultado de la descabellada idea del artesano que forjó la Torre de Babel y Horario hace 1000 años, tras presenciar la grandeza de la mazmorra. Obviamente, esto era algo que no podía lograr en una sola generación. Por eso, al artesano se le ocurrió una idea. Si su generación no podía terminarlo, entonces se lo dejaría a las generaciones futuras, y finalmente se completaría después de incontables generaciones. Para asegurar que sus descendientes pudieran cumplir ese sueño obsesivo. El artesano lanzó una maldición de sangre sobre su propio linaje, obligando a sus descendientes a expandir constantemente el laberinto artificial. Aunque estaba muy bien disimulado, pasó desapercibido durante 1000 años. ¿Significaba esto que el gremio de Horario era inútil o que los artesanos eran realmente habilidosos? Recuerdo que había una entrada en el extremo este del piso 18. Controlando a sus 8 marionetas, Sion descendió hasta el piso 18 de la mazmorra. Tras llegar a la parte oriental, el hechizo de detección por sonar de Sion observó la puerta construida de oricalco a través de la pared. El oricalco era uno de los materiales de mayor calidad en el Hekai, e incluso podría considerarse el metal más duro que existe. La razón por la que el laberinto artificial estaba hecho de oricalco era porque la mazmorra era altamente corrosiva. Los monstruos muertos revivirían, las estructuras de laberintos destruidas se recuperarían gradualmente con el tiempo, y cualquier trampa o marcador sería engullido. Por lo tanto, la puerta estaba oculta tras los muros de la mazmorra. Aunque los muros del laberinto fueran destruidos, serían restaurados rápidamente, ocultando constantemente la existencia de la puerta. La calle Dédalo también tiene una entrada, pero es difícil de encontrar. Esta es mucho más fácil de localizar. Tras derribar el muro, llegaron a la puerta principal hecha de oricalco, donde sus 8 marionetas colocaron sus manos sobre la gigantesca superficie metálica. Absorber. Su hechizo se activó, descomponiendo la materia y transformándola en mente pura. No hacía falta llave. Sion recogió toda la puerta y se la llevó consigo. Ahora viene el entretenimiento. Utilizando sus poderes telepáticos para sondear la entrada, los 8 títeres se dispersaron por el laberinto. Raiden. Lumine. Noelle. Shanna. Esdeat. Tordo músico. Satella. Agua.
Todas las marionetas poseían una fuerza física correspondiente al nivel 7 y una alta calidad mental. Fue fácil lidiar con las ratas que estaban siendo controladas por las dos familias principales. Ikelos familia. Alecto familia. Thanatos familia. Rudra familia. Dios mío, hay unas cuantas familias malvadas escondidas bajo horario. Al ver cómo los miembros de Evilus desaparecían uno a uno, Sion sintió que le venía un dolor de cabeza. El problema no radicaba en la brutalidad de eliminar a estos seres malignos, sino en cómo tratar con sus deidades protectoras. En total, existían 7 dioses malvados que utilizaban diversos métodos para embrujar a los humanos, llevándolos a la muerte y sirviendo como carne de cañón. Sion realmente no quería dejarlos escapar, pero no tenía una buena manera de lidiar con ellos. Necesito hacerme con un arma divina lo antes posible, murmuró Sion. Solo un arma divina capaz de herir a los dioses podría matarlos de verdad, obligando al dios malvado a un período de resurrección de 10.000 años en el Tenkai. Una herida mortal normal solo rompería a la fuerza su sello, desbloqueando su arcano y enviando al dios directamente de vuelta al Tenkai. Por lo tanto, Sion se encontraba indefenso ante estos dioses malvados. Por lo tanto, no le quedó más remedio que recurrir a un método bastante poco convencional. Sion reflexionó. Luego controló a Satella, usando su poder para engullir a los dioses malvados en su jardín de sombras. Acto seguido, desapareció entre las sombras y se adentró rápidamente en las profundidades de la mazmorra. La marioneta que se transforma en su elemento más rápidamente es probablemente Satella y su sombra. Sion sonrió y dijo: después de todo, no hay luz natural en la profunda mazmorra, lo que en sí mismo significa que este es el dominio perfecto de Satella. Satella era la única marioneta con habilidades espaciales. Además, gracias a la ventaja elemental de las sombras, los dioses malvados que pensaban que serían llevados al gremio para un juicio se encontraron en la parte más profunda de la mazmorra en cuestión de momentos. Esta era una zona a la que ni siquiera la familia Zeus ni la familia Hera podían llegar, y estaba cerca del fondo de la mazmorra. Piso 50. Al recurrir a la elementalización, y dado que ser un objeto inanimado no atraería la hostilidad activa de la mazmorra, logró llegar fácilmente hasta este piso. La mazmorra era inherentemente capaz de dar origen a monstruos como Antares, diseñados específicamente para contrarrestar a un dios y su arcano. En lo más profundo de la mazmorra, era imposible que no percibiera la llegada de múltiples dioses. Adiós. En cuanto terminó de hablar, Satella se transformó en su forma de sombra y abandonó el lugar. Sion no tenía ninguna intención de presenciar aquel espantoso espectáculo. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS 112. Disturbios en la mazmorra. Capítulo 112. Disturbios en la mazmorra. Espera, ¿cómo llegué aquí? Un dios malvado miró con incredulidad y luego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su arcano fue liberado rápidamente, pero no apareció nada. Si normalmente estuvieran en el Gekai, este acto por sí solo los guiaría por la fuerza de regreso al Tenkai. Aunque quisieran hacer algo en el momento exacto de la liberación, el poder del mundo lo corregiría. La mazmorra era un ser a la par de los dioses, capaz de perturbar la guía de los Tenkai. Tras aparecer en la zona central de la mazmorra, estos dioses habían entrado, en esencia, en un mundo alternativo sin posibilidad de escape. Me pregunto si esto tendrá consecuencias imprevistas, murmuró Sion. Había un total de 7 dioses malvados. Si realmente fueran engullidos por la mazmorra, podrían convertirse en la fuerza de combate de la misma. Al igual que en las novelas ligeras, cuando Antares devoró a Artemisa y luego creó la flecha lunar para apuntar directamente a Horario. Aunque, a diferencia del mundo exterior, esto ocurría en lo más profundo de la mazmorra. Si se produjera algún cambio inusual, los grandes dioses como Zeus y Urano no se quedarían de brazos cruzados. Sin importar las consecuencias, Sion no quería que esos dioses que consumían imprudentemente las vidas de otros y destruían familias en el Gekai siguieran con vida. No se quedó a ver los resultados. Después de todo, Sion no podía participar en una guerra entre dioses y simplemente no podía aceptar la pérdida de ninguno de sus títeres. Comencemos a construir la unidad 01. Sion reunió a sus marionetas y luego usó su hechizo de absorción para procesar los materiales reunidos. Sion destruyó sin piedad la acumulación de miles de años de trabajo, absorbiendo posteriormente el material para formar una figura gigantesca.
Incluso después de refinarla, esta enorme cantidad de oricalco seguía pesando bastante. Estimó que se podría fabricar aproximadamente 1,5 unidades de la unidad 01. Aunque pueda parecer extraño que el desmantelamiento de los pisos 1 al 18 solo produjera material suficiente para 1,5 unidades de la unidad 01. Era importante señalar que el laberinto era en su mayor parte espacio vacío. Trasladó la unidad 01 y el oricalco restante al jardín de sombras de Satella. Inmediatamente después, recibió una respuesta de la familia Zeus y de la familia Hera. Las piedras mágicas que fueron desenterradas recientemente, así como las reservas que se habían acumulado durante los últimos 1000 años. Una vez que las tareas se repartieron sin problemas entre ambos bandos, Sion finalmente terminó de crear al gigante antes de que las dos familias partieran a la guerra. Esto es realmente bueno para ti. Al contemplar a la criatura que se alzaba imponente en el campo de entrenamiento de la familia Hera, todos mostraron expresiones sutiles. Aunque aún no se había utilizado en combate, con solo tocar su feroz cuerpo metálico, comprendieron lo aterrador que sería cuando finalmente se moviera. ¿De dónde has sacado tanto oricalco?, exclamó Elsa. Es increíble que hayas podido crear algo tan aterrador. Fue creada mediante la transformación de piedras mágicas, respondió Sion con indiferencia. Solo cuando Sion desmanteló el laberinto se obtuvo un cuerpo físico suficiente. Incluso puedes hacer algo así, es increíble, exclamó Elsa. Aunque Sion no decía la verdad, en realidad podía analizar y convertir la mente pura en materia física, solo que era demasiado costoso. Con este títere cerca, tendremos muchas más posibilidades de ganar la batalla. Alfia, que estaba de pie a un lado, continuó. Después de todo, costó 50.000 millones de balis. Al escuchar las palabras de Alfia, Elsa no pudo evitar sentir cierta tristeza por el precio. En cualquier caso, este coloso costó una fortuna, pero valió la pena. No hay nada más que decir al respecto. El verdadero problema era algo completamente distinto. Ese dragón está activo y la mazmorra también se está volviendo loca. Si no hubiera sido por Sion, probablemente ni siquiera habríamos tenido tiempo de prepararnos contra el monstruo. Elsa suspiró. No esperaba que la mazmorra se amotinara cuando el dragón negro entrara en acción. Esto demuestra que es completamente diferente de las otras dos grandes misiones. Sion parpadeó. Casi todos, incluidos los dioses, creían que el disturbio en la mazmorra había sido causado por las recientes actividades del dragón. Solo Sion sabía que la causa eran los 7 dioses que había arrojado a las profundidades. Antes de llevar a esos dioses allí, Sion activó un hechizo de vigilancia remota y vio que 3 de los 7 dioses malignos fueron devorados sin previo aviso. Afortunadamente, los monstruos no poseían de forma natural el poder bruto para enfrentarse directamente a los dioses, sino que surgieron con un elemento anti-arcanum específico que los limitaba enormemente. Después de que los 4 dioses restantes unieran fuerzas para matar a los monstruos que devoraron a los otros 3, se sellaron en el lugar para evitar ser detectados. Esto generó una situación en la que la mazmorra no podía matar a los dioses malvados restantes ni los dioses podían escapar, lo que no dejó a la mazmorra otra opción que generar continuamente criaturas irregulares para erosionar constantemente su fuerza. Dado el inmenso poder de una deidad, probablemente podrían mantener sus sellos protectores durante mucho tiempo. Se preveía que este motín duraría mucho tiempo, y muchos aventureros que no eran lo suficientemente fuertes ya no estaban dispuestos a adentrarse en la mazmorra. No te preocupes por la mazmorra, no dejaré que esos monstruos de las profundidades suban a la superficie, dijo Sion con calma. Eso es realmente tranquilizador, respondió Elsa. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS 113. Expedición del Dragón capítulo 113, Expedición del Dragón. Elsa suspiró y dijo. Entonces la mazmorra estará en tus manos mientras nosotros estemos fuera en nuestra expedición. El hecho de que fuera capaz de producir una marioneta tan enorme demostraba que la reputación y la habilidad de Sion ya eran increíblemente altas. Lo entiendo, respondió Sion. Después de todo, esa era su responsabilidad. Durante el motín en la mazmorra, Sion protegió en secreto a muchos aventureros, evitando así bajas importantes. Esta situación era perfecta para disuadir a algunos de los aventureros que le desagradaban a Sion, como aquellos que solo estaban en el laberinto para ganarse la vida de forma barata en lugar de explorarlo realmente.
Con el jardín de sombras de Satella, a menos que saliera una gran cantidad de monstruos de nivel 8 o superior, no habría ninguna presión. Además, a menos que se tratara de un verdadero monstruo Rex, incluso un gran grupo de monstruos de nivel 8 sería aplastado por ella. Además, tenía acceso a los hechizos mentales a gran escala de sus diversas marionetas. Podría decirse fácilmente que Sion ya no necesitaba una familia. Era una fuerza de primer nivel por sí solo. De vuelta en casa, Sion reflexionó sobre los recientes acontecimientos. Por ahora no tenía que preocuparse por los dioses malvados. Les sería increíblemente difícil escapar. Aunque lograran escapar, una vez que llegaran a un piso superior, su arcano sería detectado y serían enviados directamente de vuelta al Tenkai. El dragón negro también tenía como oponente a la unidad 01, por lo que esta batalla no debería ser una derrota total. Como mínimo, debería resultar en un punto muerto. Ahora solo quedaba que la familia Zeus y la familia Hera emprendieran su campaña. Las marionetas están completamente terminadas, así que por el momento no pienso hacer ninguna nueva, murmuró Sion. El número de marionetas ya era suficiente. 8 marionetas que actuaban como avatares elementales eran más que suficientes para hacer frente a cualquier crisis en horario. Ahora debería centrarse en superarse a sí mismo. El cuerpo físico siempre fue el fundamento más importante, pero también el más frágil. Sion cerró los ojos para percibir su propio estado físico. A medida que sus limitaciones físicas se fueron eliminando gradualmente, sus parámetros físicos básicos se fueron equiparando poco a poco a su inmensa fortaleza mental. Aún así, el cerebro también era una parte física del cuerpo. Con la liberación total de su capacidad cerebral, su ritmo de crecimiento se aceleraba rápidamente y su fuerza física ya había alcanzado el equivalente al de un aventurero de nivel 3. No hay necesidad de apresurarse. Sion respiró hondo, reprimiendo el estrés y la ansiedad provocados por los numerosos sucesos caóticos que habían ocurrido recientemente. Se había vuelto más fuerte rápidamente. Llevaba poco más de 2 meses en este mundo. Incluso los futuros héroes de este mundo tardarían años en alcanzar el nivel 3, y sin embargo, él ya había logrado tantas hazañas grandiosas. Incluso tuvo la oportunidad de participar en la batalla de exterminio del dragón negro y actuar como fuerza de combate principal pilotando a distancia a la unidad 01. Eso era prácticamente todo lo que podía hacer. Lo más importante en ese momento era que se calmara. Tras leer un libro durante un rato, pronto llegó la noche. Metroria y Alfia regresaron a casa. En los últimos 2 días, las dos familias habían finalizado todos sus preparativos. Para sorpresa de Sion, la hora de partida de las dos familias se adelantó, lo que significaba que tenían que viajar durante la noche. ¿No es esto demasiado precipitado?, preguntó Sion frunciendo el ceño. Aunque los aventureros podían mantenerse despiertos fácilmente durante varias noches y habían desarrollado una gran resistencia en la mazmorra, comenzar su gran expedición de noche inevitablemente afectaría su condición física en cierta medida. No hay otra manera, el tiempo apremia, respondió Alfia. Alfia miró a Sion. Tras dudar un instante, se acercó a él. Antes de que Sion pudiera reaccionar, Alfia lo agarró del cuello y lo besó apasionadamente. Esta era la primera vez que Alfia tomaba una iniciativa tan audaz, quizás debido enteramente a la inmensa presión de enfrentarse al dragón negro. Eso sí que fue una novedad, ¿verdad?, sonrió Sion. Respondió Alfia en voz baja, pero no dijo nada más. El ambiente entre ambos se volvió algo incómodo. Tras un largo silencio, Alfia finalmente dijo: me voy. Lo sé. Sion asintió, luego le entregó un anillo sencillo y dijo: este es el anillo de sombra que hice. Puede contener tus suministros y la unidad 01. Utilizar el elemento de la sombra como medio para almacenar objetos era mucho más sencillo que usar directamente la verdadera magia espacial. Debido a la inmensa complejidad de la técnica, el interior del anillo estaba grabado con oro e innumerables runas mentales, lo que hacía increíblemente difícil para Sion crear incluso uno solo. Hay que tener en cuenta que, debido a que el espacio interior se ha ampliado a la fuerza, su durabilidad estructural se ve gravemente comprometida. Solo puede utilizarse de forma segura durante un máximo de 1 mes. Sion continuó. Si la durabilidad se reduce a 0 y el anillo se rompe, el contenido de su interior será expulsado violentamente al mundo exterior. Lo entiendo. Tras una breve pausa, Alfia aceptó el anillo. Tras infundir su mente en el metal, Alfia se sorprendió un tanto al descubrir que podía sentir claramente el vasto espacio de sombras oculto dentro del anillo.
El hecho de que pudiera forjar semejante equipo de almacenamiento espacial era una hazaña nunca antes vista en el Hekai. Para los aventureros de horario, su importancia estratégica en una incursión era evidente. Por cierto, Zeus quiere verte antes de que partamos en la campaña. Alfia pareció recordar algo y habló. ¿Se trata de la unidad 01? Preguntó Sion confundido. Eso podría ser un factor, pero lo más probable es que sea por Zald. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS 114. Zald y Zeus capítulo 114, Zald y Zeus. Alfia explicó. Zald es un ejecutivo de alto rango de la familia Zeus y un aventurero de nivel 7. Debido a su habilidad de desarrollo especial, consumió la carne del gigante durante su batalla. Esto mejoró enormemente sus capacidades físicas y le permitió derrotar al monstruo, pero lo dejó en un estado de envenenamiento grave. De hecho, incluso sin su explicación, Sion ya sabía quién era esa persona. Durante la época oscura que tendría lugar 7 u 8 años después en el anime, Zald moriría intencionadamente a manos de Otar. Esto le daría a Otar una excelia de alta calidad, lo que le permitiría finalmente alcanzar el nivel 7. En realidad, si hubieran luchado al mismo nivel, Zald habría tenido muchas más posibilidades de ganar contra Otar, sin mencionar que Otar solo era de nivel 6 en el momento de su duelo. Incluso ahora, durante el apogeo de horario, era el tercer miembro de mayor rango de la familia Zeus y una de sus fuerzas de combate más importantes. ¿Por qué vienes a buscarme ahora? Preguntó Sion confundido. El veneno mortal que contenía Zald había alcanzado una fase crítica, convirtiéndolo esencialmente en una enfermedad terminal. La razón principal es que no conocían tu hechizo de absorción. Después de todo, no eres conocido por tus habilidades curativas. Solo se lo mencionaron a Hera después de que supieron de nosotros, explicó Alfia. Alfia continuó explicando. Hay otra razón. Hera no quiere que conozcas a Zeus, por temor a que te corrompa. Pero creo que esa vieja bruja se preocupa demasiado. Tú y Zeus sois prácticamente iguales en ese sentido. Alfia difamó a Sion con indiferencia. ¿Cómo podría compararse con Zeus? Aunque Sion apreciaba a las mujeres hermosas, no disfrutaba acosando a los demás como lo hacía aquel viejo dios. Lo entiendo, dijo Sion asintiendo. ¿Nos dirigimos allí ahora mismo? MHM. Alfia asintió y luego condujo a Sion directamente hacia la familia Zeus. Tras cruzar 2 calles enteras, finalmente llegaron a su destino. Sin duda, hizo honor a su gran reputación como sede de la facción más poderosa del mundo. Todo el distrito estaba ocupado por las 2 familias principales, lo que lo hacía ridículamente grande. Llamaron a la puerta principal. Tras recibir una respuesta verbal, la abrieron y entraron. Bienvenidos. Un anciano con una poblada barba blanca y un aspecto algo afable los saludó cordialmente. Comparada con Zeus, que parecía un anciano frágil, Hera era una mujer de una belleza deslumbrante. De pie juntos, transmitían la clara sensación de una relación entre abuelo y nieta. Sin embargo, la forma en que Hera hablaba en realidad era una historia completamente diferente. Hablaba de una manera muy arcaica, lo que explicaba por qué Alfia siempre la llamaba vieja bruja. Es un placer conocerte por fin, señor Zeus. Sion asintió levemente en señal de respeto básico. Entonces, a petición amable de Zeus, se sentó en el lado opuesto del sofá. Junto a Zeus se encontraba un hombre alto, de cabello castaño y con profundas cicatrices en el rostro. El hombre desprendía un aura densa de poder puro. Miró a Sion con una sonrisa forzada que probablemente creía amistosa, pero que en realidad resultaba bastante intimidante. Tengo que vigilar de cerca a este idiota para evitar que diga alguna tontería. Hera asintió con calma y luego le dirigió a Zeus una mirada de advertencia severa. Zeus sintió su mirada penetrante y, con torpeza, se rascó la nuca. Llevo mucho tiempo queriendo conocerte, y ahora mi deseo por fin se ha hecho realidad. ¿Nos vemos? Sion miró a Zeus con una expresión de profunda perplejidad. Después de todo, tenía curiosidad por saber quién había logrado conquistar a Alfia en tan poco tiempo, exclamó Zeus con seguridad. Tienes exactamente mi estilo. ¿Qué te parece si te unes a mi familia? Zeus. Hera lo miró con furia. Vale, no diré nada más. Al ver su expresión de enfado, Zeus levantó rápidamente las manos en señal de rendición. Luego, inclinó la barbilla hacia el hombre alto y dijo, este niño es Zald. Ha sido envenenado gravemente.
Me gustaría que le echaras un vistazo y vieras si puedes extraer el veneno mortal de su cuerpo. Aunque una cura completa fuera imposible, bastaría con que el tiempo que le queda fuera un poco más llevadero. Haré todo lo posible. Sion asintió y luego observó atentamente al hombre alto e imponente. Este es un pequeño obsequio. Zald le entregó a Sion un raro grimorío y habló con voz grave. ¡Qué educado! Sion aceptó el grimorío sin dudarlo. Para una familia como la familia Zeus, un grimorío de gran valor no era prácticamente nada. Era simplemente un pequeño obsequio. Incluso en un futuro lejano, la familia Loki y la familia Freya solo serían conocidas como las familias más fuertes de Horario, mientras que la familia Zeus y la familia Hera eran actualmente ampliamente conocidas como las familias más fuertes del mundo entero. Vayamos al grano. Sion miró fijamente a Zald y habló con claridad. Él apreció este enfoque. Ir directamente al grano fue muy eficiente. Antes de que Zald pudiera decir nada más, Sion desató activamente su hechizo de percepción mental. Su percepción mental actualizada podía proyectar cada aspecto del cuerpo interno de la otra persona directamente en su cerebro, creando fácilmente una imagen estructural muy detallada. Permitió una percepción mucho más compleja y, naturalmente, condujo a una capacidad de procesamiento mucho mayor. Aunque Sion no era particularmente hábil en la curación, este tipo de tratamiento mental extremadamente sutil era algo que la mayoría de los hechizos curativos jamás podrían lograr. ¿De verdad es tan grave? Suspiró Sion suavemente. En la percepción mental de Sion, cada una de las células de Zald estaba profundamente teñida con una sustancia tóxica. Se aferraba a la vida casi exclusivamente gracias a la inmensa vitalidad física de un aventurero de alto nivel. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS 115. Gran Expedición capítulo 115, Gran Expedición. Estas toxinas eran tan potentes que ni siquiera los mejores sanadores de Horario pudieron eliminarlas. Absorbe, dijo Sion en voz baja. Sion utilizó su hechizo de absorción para extraer las toxinas de Zald y luego ajustó cuidadosamente su estado físico. Se recuperó por completo rápidamente. Increíble. El veneno mortal que ninguno de los antídotos de Horario pudo curar fue neutralizado fácilmente. Zald apretó el puño, sintiendo cómo recuperaba la consciencia, y dijo, de esta manera, no afectará mi poder de combate. Absorbí esas toxinas. ¿Has absorbido las toxinas? Eso es aún más sorprendente. Zald suspiró con interés y preguntó, ¿qué piensas hacer con eso? Sion sonrió y dijo, pienso incorporarlo a una marioneta. Eso debería ser bastante interesante. Los hechizos eran versátiles. Incluían no solo hechizos elementales, sino también transformación, encantamiento, clonación, gravedad, barreras, absorción, etc. Además de hechizos, muchos aventureros también poseían asombrosas habilidades de desarrollo o destrezas únicas. El protagonista de este mundo tenía una ventaja enorme. Si la gente lo pensara detenidamente, comprendería cómo cumplió con las estrictas condiciones para ascender al nivel 5 en tan solo 6 o 7 meses después de una serie de acontecimientos caóticos. También estaba Zald y su habilidad única, Deus Ambrosia. El poder de esta habilidad específica consistía en una amplificación física permanente lograda a través de la glotonería extrema. Al devorar todo en el mundo, incluidos humanos y monstruos, sus habilidades básicas aumentarían rápidamente cada vez que la habilidad estuviera completamente activada. Aunque comió con gran apetito y digirió con éxito la carne del gigante, fracasó por completo en su intento de digerir sus toxinas. Ni siquiera el sanador más poderoso de Horario pudo curar esto hasta que finalmente apareció Sion. Una marioneta venenosa, murmuró Zald. Zald, recordando esas marionetas, no pudo evitar recordárselo. Será mejor que tengas cuidado al usarlo, este veneno no es algo sencillo. Lo sé. Sion asintió. La creación de marionetas implicaba algo más que controlar su cantidad total. También requería una comprensión profunda de ciertos conceptos elementales con los que Sion estaba muy familiarizado. Además de servir como una poderosa fuerza de combate, las marionetas también podrían ayudar a Sion a canalizar de forma natural su poder correspondiente. Eso significaba que primero crearía una marioneta que operara a nivel divino, y luego usaría esa marioneta para obtener conocimientos mentales más profundos. Hablando de esas marionetas, no puedo evitar admirar enormemente su excelente gusto. Al oír hablar de las marionetas de Sion, Zeus se animó y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar.
¿Qué significaba tener una colección personal de marionetas compuesta enteramente por mujeres hermosas? Aunque no los usaría para nada extraño, seguían siendo agradables a la vista. No son más que marionetas. Sion se encogió de hombros y no continuó con el tema. Hera y Alfia seguían allí de pie, e incluso Sion se quedó completamente sin palabras ante el comportamiento imprudente de Zeus. Además, Sion no tenía ningún deseo de hablar de sus marionetas con ese tipo. Estos personajes se basaban esencialmente en sus diseños favoritos de su vida pasada, que había que discutir. Tras charlar un rato, Sion y Alfia se marcharon. Al llegar al campo de entrenamiento, Alfia activó el anillo de sombras. Una enorme sombra surgió del suelo y engulló por completo la unidad 01. Al ver esa escena, no pudo evitar suspirar de nuevo. Lo mires por donde lo mires, es simplemente asombroso. ¡Qué innovación tan aterradora! Sin embargo, Alfia ya estaba acostumbrada a los grandes logros de Sion. Tras un suspiro despreocupado, dijo, «Me voy. Que tengas un buen viaje». Sion sonrió y dijo, «Además, pilotaré a distancia a la unidad 01, así que lucharemos codo con codo». Esa es una forma bastante interesante. Alfia sonrió amablemente y luego se dio la vuelta para unirse al grupo principal de la expedición. En ese momento, Elsa, actuando como capitana de la familia Hera, acababa de levantarles la moral y salió por la puerta para unirse oficialmente a la familia Zeus. «Espero que todo salga bien». Metería oró en silencio mientras observaba a los miembros de la familia Hera que se marchaban. Esta batalla no fue solo una lucha para salvar al mundo, sino también una batalla por el honor de ser el más fuerte del mundo. Esta gran batalla estaba destinada a ocurrir, era solo cuestión de tiempo. Volvamos atrás. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS.